grabar esto. Hoy día, chiquillos, vamos a ver un tema que es muy bonito. ¿Se acuerdan en qué es lo que terminamos la sesión pasada? ¿Se acuerdan que tuvimos que ver el tema de la vida? ¿Se acuerdan o no? Tomás, Jonathan, Pablo, ¿se acuerdan? Sí, Muy profe. bien. ¿Y se acuerdan en lo que terminamos? Yo igual traje aquí el texto de Verneau, miren, aquí está. ¿Ah? El texto de Roger Verneau, donde justamente tratábamos el tema de la vida. Y alcanzamos a precisar más o menos lo que podríamos denominar como tal, ¿no? Lo que es la vida humana. Hoy día nos vamos a meter el tema del cuerpo, pero quería terminar con el tema de la vida, ¿no? ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Qué fue lo último que alcanzamos a ver? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Lo recuerdan o no? Profe, sí, vimos que el tema de que la vida era un concepto metafísico, básicamente que el ser Bien, vivo tenía una espontaneidad que era del sí, interior y que, bueno, de los apuntes que logré sacar yo, es que el ser humano se caracteriza porque tiene sentido y desea querer lo que observa, lo que mira. Básicamente eso. perfecto. Hoy día vamos a ver rápidamente dos cositas solamente para terminar, que es para sellar el tema de la vida, para mostrar de alguna manera también lo que sería la vida, o sea, el cuerpo humano. Y después de ver el cuerpo humano, tendríamos que ya pasar a hacer todas las precisiones asociadas a lo que es la vida intelectual, nuestra propia vida como seres humanos. ¿Ya? Solamente para terminar, el tema de la vida que me parece importante, además, sobre todo para tratar la corporeidad, ¿no? Es el asunto. Ah, creo que se unió David. Saludos, David, que no lo había saludado. Eh, es el tema de que la vida puede ser comprendida, la vida puede ser comprendida desde un punto de vista, como lo hemos visto nosotros, metafísico, pero también se puede comprender desde un punto de vista completamente físico. Y aquí hay dos teorías que, o sea, aquí hay una teoría que ha tenido muchos centenares y miles de años, ¿ya? Que es la teoría mecanicista, ¿ya? Cuyo origen data principalmente de Demócrito, ¿no? En adelante, Demócrito el atomista, que es un presocrático, que reducía todo el mundo físico. ¿Ya? Y al reducir todo el mundo físico, todo no es más que una interacción de entes físicos en razón de la energía y por lo tanto la relación que se da entre uno y otros entes en cuanto a su movimiento no sería más que pura causalidad eficiente, ¿ya? O sea que una cosa genera otra y nada más. Entonces, y aquí está, ustedes creo que lo tienen ahí adentro, o sea, lo tienen por lo menos en el documento, de hecho el libro de Roger Verneau está en la biblioteca digital, ¿ya? Eh, Todos ustedes tienen acceso a la biblioteca digital, ¿no? ¿La han probado? ¿Han visto si funciona? Chicos, Sí, profe, Ana, David, Ana, qué gusto. por mi parte sí funciona, profe. Lo pude revisar, se veía el libro, se iban corriendo las páginas, tal cual como que fuera un libro físico. Eso, perfecto. Entonces lo pudo revisar y vio que se puede leer sin ningún problema. Exactamente. Ya, buenísimo. Bueno, ahí en el libro de Roger Verneau, cuando trata el tema de la vida, hay una parte donde dice en el punto 2 del, del- de la primera parte, ¿no? En el capítulo primero, el punto 2 dice la naturaleza del ser vivo. Y uno de los temas que trata en el punto B de ese punto 2, en el punto B, en el apartado B, dice, habla sobre el mecanismo. Lo importante sobre el mecanismo, ¿ya? Y que menciona aquí el autor, que es para que ustedes después lo lean con tranquilidad, ¿ya? Lo importante del mecanismo es que se trata de una teoría, ¿ya? De una teoría que reduce todo a causalidad eficiente. Todo es una mecánica. Y como es una mecánica, una cosa se mueve a partir de la anterior y se da un flujo interminable de puras causalidades inmediatas para que se produzcan tales o cuales movimientos. Y en este sentido, entonces, lo que hace el autor Roger Verneau es recordar que la tesis general que establecen los mecanicistas es que todo se reduce a leyes físico-químicas.
¿ya? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto está en diametral oposición, o más bien en una posición bastante más reducida que el vitalismo que nosotros hemos visto heredado desde Aristóteles, ¿no? De hecho, van a decir los mecanicistas que todo, como dice acá al comienzo de la página 22, todo se explica mecánicamente, es decir, por movimientos y según la causalidad eficiente de las cosas. ¿Cuál es el problema de esto? El alcance de estos, chicos, es que cuando uno comprende que todo se reduce a mecánica, al final la alteración de la comprensión de distintos fenómenos humanos se ve absolutísimamente desbordada a nivel superlativo. O sea, es decir, si yo digo que todo en mí se reduce a una mecánica de carácter material, entonces, por ejemplo, temas como la libertad, temas como el sentido de la vida humana, temas como el mal moral, el bien moral, temas de ese tipo quedan absolutamente, en el fondo, fuera de toda discusión porque ni siquiera entran, ¿no? Ni siquiera ingresan en las posibilidades de interpretación porque no caen bajo la ciencia, van a decir los mecanicistas, porque son materialistas. Como todo lo que cae bajo el conocimiento únicamente en materia, la única forma en que realmente yo pueda tener ciencia de alguna cosa es que sea material, conociendo cuál es su causalidad eficiente, que es un poco lo que hacen todas las ciencias empíricas, ¿no? En la descripción de cada uno de los conocimientos que tienen. Pero cuando tenemos que tratar estos conceptos como la libertad humana, el sentido de la vida, el conocimiento intelectual, la amistad, como les decía, la libertad, el bien moral, bueno, todas esas cosas, la conciencia incluso, todas esas cosas, como de alguna manera quedan inexplicables, inmediatamente quedan anuladas. ¿Se fijan? De hecho, si ustedes lo piensan bien, desde un punto de vista mecanicista, no puede haber libertad, porque todo está determinado según la genética y el entorno que rodea al sujeto, por ejemplo. Entonces, de ahí de este tipo de teorías es que surge una comprensión de que la vida humana o cualquier tipo de vida responde a una complejidad de la materia. ¿Se capta? El problema está en cuando entendemos que la vida justamente no existe como tal, sino que lo que existe son vivientes, como lo vimos en la primera sesión de clases, y al mismo tiempo lo que existe en estos vivientes es inseparable de su cuerpo, o sea, su vida no es separable del cuerpo vivo. ¿Se capta? O sea, cuando el viviente muere, ya ahí no hay ese ente que llamábamos viviente, como por ejemplo el tigre. El tigre muerto ya no es un tigre muerto, es un cadáver de lo que alguna vez fue un tigre. ¿Entienden o no? Es que ese es el punto. Porque el cuerpo del tigre es un cuerpo animado, es un cuerpo sentiente, es un cuerpo que puede sentir, que puede captar. ¿Se comprende? Por eso que si alguien le dice dibuja un tigre, no dibuja un tigre muerto. Digamos. Es evidente. Digamos. ¿Ya? Entonces, y lo mismo pasa con los demás seres vivos y ni hablar con los seres humanos. De manera tal que en esta comprensión de lo que es la vida y en esta reducción que hace el mecanicismo es que podemos ir viendo determinados problemas que tras un error pequeño al comienzo se generan graves errores al final, como decía Aristóteles al comienzo del libro sobre el cielo y el mundo. Bien, por lo tanto, a continuación en el texto lo que hace Verneau, y con esto ya voy a ir cerrando un poquito el tema, dice, contrario a esta visión, o más bien más completa a esta visión mecanicista, está justamente la que hemos visto, ¿no? Que es la teoría vitalista de carácter, o sea, de herencia aristotélica, ¿no? En la que establece 5 puntos. Aquí lo que hace el autor es destacar 5 puntos fundamentales. El primero, y que es muy interesante, el primero dice lo siguiente, dice, los cuerpos, esto está en la página 22 del libro Filosofía del Hombre de Roger Verneau, que ustedes tienen ahí en la biblioteca digital. Ya dice, ¿los cuerpos vivos están sometidos a las leyes comunes de la materia bruta? Por supuesto que sí. O sea, lo primero que hace Verneau es reconocer que los fisicalistas en algo tienen razón. Que los materialistas y los mecanicistas, por supuesto que en algo tienen razón. No puedes desconocer la existencia del cuerpo. No puedes desconocer que el cuerpo forma parte del viviente, por supuesto, dice. Pero otra cosa muy distinta es reducir todo eso.
Por eso es que más adelante dice, en un ser vivo todo se realiza según las leyes físico-químicas. La explicación mecanicista, dice, la explicación mecanicista es pues indispensable en biología y nada se opone a que progrese indefinidamente, claro. Cuando yo tengo que explicar lo que es el cuerpo y las descripciones de los cuerpos, por supuesto que la visión mecanicista me va a ayudar y me va a decir cómo funcionan las cosas. Y por eso es que lo que hace un biólogo cuando se tiene que formar en biología es entender cómo funcionan los organismos. Y cuando alguien estudia medicina y trata de comprender lo que es el aparato digestivo, tiene que comprender qué genera y cuál es la relación existente entre el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso y así. Por supuesto, y así además cómo funciona con relación al todo. ¿Se comprende? Entonces, eso es lo que está diciendo el autor y que, por supuesto, dice, los mecanicistas en algo tienen razón. Sí, por supuesto que sí. Que la materia funciona en razón de la causalidad eficiente. Por supuesto que sí, en gran medida. Pero todos los fenómenos de los seres humanos se reducen a la pura materia. No, es que ahí está el tema. Por eso es que en el punto 2 va a decir, el ser vivo, pero el ser vivo presenta ciertos fenómenos irreductibles a las leyes de la materia e inexplicables mecánicamente. O sea, yo no puedo reducir al ser humano a pura mecánica, porque hay fenómenos en él que manifiestan más allá de una operación puramente mecánica. Y aquí está, por ejemplo, ¿cuál destaca principalmente el autor? Lo hace con su qué y les voy a explicar por qué. Dice, principalmente la finalidad, el principio de finalidad que tienen las operaciones. ¿Cuál es el problema con esto, chiquillos? Que el fin no está en el sujeto, por eso es fin. Entonces, como la materia, si todo estuviera a partir de la materia, esa es la crítica que hace Verneau, si todo se entendiera a partir de la materia, querría decir que las cosas no tienen finalidad. Todos los movimientos serían violentos, pero no son violentos, buscan un determinado fin. La semilla busca ser árbol, el cachorro de tigre busca ser un tigre adulto, el ser humano busca ser un adulto y por lo tanto tener una buena vida, una vida feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de los seres humanos que vivimos de acuerdo a ideales o conceptos que uno tiene en el entendimiento, de realidades que uno pretende alcanzar. Pero todo eso no puede estar en la materia por la sencilla razón de que la materia es justamente eso, es materia y que impacta siempre en presente a otra materia de carácter singular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí dice lo siguiente, no es la finalidad, por ejemplo, de las operaciones, que por ejemplo tiene que ver con que, ¿por qué cualquier animal tiene hambre? Bueno, porque tiene la inclinación a la sobrevivencia individual. Ya, pero eso no está en la materia, no aparece por ninguna parte. Puedes diseccionar entero a un animal y no vas a encontrar por ninguna parte el principio de supervivencia. Tampoco el principio de supervivencia de la especie y que de alguna manera explica la inclinación venérea o sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a darse cuenta que la vida es un principio metafísico, es que empiezas a comprender al mismo tiempo que hay fines que obviamente no pueden estar en la materia porque no son físicos, como por ejemplo la finalidad de supervivencia individual y la finalidad de supervivencia de la especie. ¿Me explico o no? Eso es lo que está diciendo Verneau en el punto 2. Y de ahí dice, no es la finalidad o inmanencia de las operaciones, no es un acto separado, aislado, es un aspecto de las actividades vitales. O sea, lo propio de las actividades vitales es tener un fin. Todas las actividades vitales, nutrirse o alimentarse, en el caso de los animales, crecer, reproducirse, moverse, sentir, entender, querer, todas las operaciones vitales son operaciones que pretenden alcanzar un fin. Y ese fin no se halla en el propio sujeto de modo material, evidentemente no. Si no, no lo buscaría, ya estaría en él. No se comportaría como fin. Eso es justamente lo que señala el autor. Y aquí este es un tema central porque justamente va a decir que precisamente este tema es el tema de discusión con la ciencia moderna. Precisamente este tema es el tema central de discusión con la ciencia moderna. La ciencia moderna, sobre todo, estamos hablando principalmente de los fisicalistas o materialistas, ¿no? La ciencia moderna lo que hace es eliminar arbitrariamente el principio de finalidad en las operaciones vitales. Y por favor pongan eso en mármol, ¿ya? Lo que hace el materialismo, lo que hace el fisicalismo es eliminar arbitrariamente el principio de finalidad en todas las operaciones de carácter vital, en todas las operaciones vitales.
¿ya? Esto es muy importante porque lo que está mostrando aquí el autor y que de hecho desarrolla acá en el libro es precisamente este problema que surge al final de un voluntarismo de querer simplemente asegurar que lo único existente es lo material. ¿Y por qué está la tentación a decir que solamente es lo material, aquello que es alcanzable por el entendimiento? Bueno, porque es lo más proporcionado, de hecho. Lo proporcionado a nuestra inteligencia es lo material, no lo inmaterial. Lo inmaterial lo conoces con mucha dificultad. No lo sabremos nosotros que estamos tratando de explicar lo que es la vida y llevamos 2 clases completas sobre eso y ni hablar más de 2500 años de discusión en torno al tema. ¿Lo ven o no? ¿O voy muy rápido? De hecho, me estaba escuchando y pensé que iba muy rápido. Quizás voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? Chicos, ¿me siguen o no me siguen? Sí, profesor, una Sí, pregunta. Pablo. Sí, lo que hace el materialismo es eliminar el principio de Finalidad. finalidad. Eso, ya. Gracias. Sí, es el punto 2 que aparece en la página 22 del libro Filosofía del Hombre de Roger Bernard. ¿Bien? Ok. Entonces, pasemos, pero chicos, ¿me van entendiendo? No necesito por favor que vayan contestando porque si no yo empiezo a abrumar y me dan ganas de lanzarme aquí de la ventana. ¿Bien? Vayan contestando en el audio, en el chat, en lo que sea, para saber además que están vivos. Se está entendiendo, profe. O sea, no del todo, pero algo se entiende. Está Va muy bien, entendiendo, está muy profe, bien. pero Miren, igual va un poquitito más rápido porque es medio denso lo que está diciendo. no hay problema, no hay problema. Miren, si aquí lo importante es que ustedes comprendan que si yo les pregunto, una piedra, para qué existe? Y ustedes me van a decir, bueno, la pregunta es un poco rara. Bueno, la piedra solo existe, ya perfecto, pero si yo les pregunto, ¿y un tigre para qué existe? Ah, y me van a nombrar varias cosas. Van a decir, bueno, existe para mantener a su manada, existe para poder, o sea, y se alimenta para poder seguir existiendo, y se relaciona sexualmente para permanecer en la especie. O sea, hay muchas finalidades en la vida del tigre, precisamente porque está vivo. Ahora, esas finalidades son cosas que pretende alcanzar, justamente por eso no las posee. ¿Se comprende, no? La supervivencia individual es algo que se quiere ir logrando todos los días. Y para eso tiene que ir cazando, tiene que alimentarse, tiene que descansar, tiene que hacer una serie de cosas. Entonces, por eso es que lo que estamos diciendo es que la finalidad es algo que deduces, no es algo que observas empíricamente. Y como la deduces, los materialistas dicen que no existe, porque no se observa empíricamente el fin por el cual viven. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy tratando de exponer. Entonces, al final lo que hace la ciencia materialista, en el fondo, o los filósofos o pensadores materialistas, si se les puede llamar pensadores, es una reducción de lo que es la comprensión de la vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Admitida la finalidad, vamos a quedarnos con Bernoulli, o sea, entendemos que los seres, los cuerpos vivos, los vivientes corpóreos, en el fondo como ustedes, como los animales, como los vegetales, etcétera, admitidos que todos ellos tienen cuerpo, están sometidos a las leyes físico-químicas. Ese es el punto 1. Por supuesto que sí, como cualquier materia bruta, ¿no? Punto 2, tiene un principio, no todo se reduce a la materia, porque por ejemplo hay un principio de finalidad en sus operaciones vitales, ¿ya? Muy bien, porque se alimenta y bebe para sobrevivir y además se relaciona, por ejemplo, sexualmente los animales para poder sobrevivir la especie, ya. Esas son finalidades que no se observan en ninguna parte, sino que se deducen del comportamiento de los animales. ¿Bien? Ya. Admitida entonces la existencia de la finalidad que voluntariamente eliminaron los materialistas, en el fondo, admitida la existencia de finalidad, aquí dice el autor en el punto 3 que debemos, por tanto, necesariamente admitir, si se afirma esta finalidad en los seres vivos, que en todo ser vivo hay un principio interno de finalización. Este es el punto. O sea, ¿de dónde surge este principio de finalización? Bueno, de la propia vida del sujeto. O sea, ¿de dónde se genera? Bueno, de aquello que le otorga vida. Este principio interno, esta idea directriz, esta entelequia, dice el autor, este principio vital, o también denominémoslos como alma. Llámelo como usted quiera, mente, llámelo psique, llámelo como no sé qué cosa, digamos. Pero la cosa es que es un principio interno, inmaterial, que genera un determinado tipo de movimiento para un determinado fin.
Por lo tanto, ¿qué es lo que es este principio vital? Es una especie de motor que te mueve a un determinado fin. Pero para alcanzar ese fin, además te tiene que, de alguna manera, configurar para poder alcanzarlo. Por eso es que Aristóteles decía que el alma es una especie de forma, ¿no? Es algo que informa la materia y la conforma para que logre ese determinado fin. De ahí que los animales están adaptados perfectamente y de modo corporal, y aquí nos estamos acercando a la materia de hoy, ¿no? Corporalmente para que se vaya adecuando a lo que es propiamente su vida. Y de ahí que el cuerpo de los animales manifiestan muy bien la vida que tienen. Porque el principio vital es principio vital de un individuo corporal determinado que está justamente organizado corpóreamente o corporalmente para poder alcanzar su finalidad. De ahí que las águilas, que por ejemplo tienen sus presas a gran distancia en vista de que viven en la cumbre de la montaña, tengan una gran visión, digamos. Porque un águila que nace con miopía o astigmatismo o catarata, digamos, probablemente está destinada, o sea, no probablemente, está absolutamente destinada a morir, digamos. Estaba pensando una águila con miopía, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en esto? El punto en esto es que justamente por eso es que Aristóteles dice, como la idea, en primer lugar, la vida es inseparable del cuerpo, y por lo tanto es inseparable del viviente, al mismo tiempo se comprende entonces por qué este principio vital es configurador del cuerpo. Y como es configurador del cuerpo, porque es el que establece el fin, porque el fin lo establece el principio vital, no es el cuerpo, por lo tanto es el principio vital el que configura el cuerpo y no a la inversa, es que entonces este principio vital, o alma, o psique, o como quiera llamarlo, lo que hace es configurarle, darle la forma que le permite a este ente alcanzar esos fines. Y de ahí entonces que como el principio vital de los animales es la vida sensitiva, es que entonces le desarrolló brutalmente los sentidos, conforme a las especies que sea, y diferenciándose según especie. En el caso de los vegetales, como solamente tiene que alcanzar vida de carácter vegetativo, donde se desarrolla la nutrición, el crecimiento y la reproducción, es que entonces los configuró materialmente para que estando las condiciones naturales suficientes, ellos se puedan desarrollar. Y el cuerpo humano la misma historia, como el cuerpo humano es un ente que tiene vida intelectual, entonces ha configurado un cuerpo suficiente para poder desarrollar esa vida intelectual, con todo el desarrollo que implica. Materialmente, digo, o sea, tiene los sentidos suficientemente desarrollados para, ya lo vamos a ver más adelante en clase, pero tiene los sentidos suficientemente desarrollados para poder captar la realidad en lo fundamental y así poderse formar una palabra de las cosas y poder conocerlas, digamos. No necesita mirar a probablemente una gran distancia, sino que necesita lo justo y necesario en cada uno de los sentidos para captar las cualidades de las cosas que le permite formarse un concepto y así saber lo que las cosas son. ¿Se fijan? Por eso es que en sentido estricto, como vamos a ir viendo, y les voy a tirar un spoiler respecto a lo que vamos a ver en un ratito más, es que el cuerpo humano es absolutísimamente diverso en su comprensión al cuerpo del animal y al cuerpo del vegetal. Debido a que el cuerpo del animal y del vegetal ustedes lo comprenden a partir del entorno, porque tienen una vida vegetativa y una vida sensitiva, es una vida completamente volcada hacia la realidad sensible. En cambio el cuerpo humano no, porque es un cuerpo que está configurado por un principio de carácter intelectivo, de tal manera que la configuración corporal humana es una configuración intelectual. De ahí que no tenga nada que ver con el entorno. De hecho, el entorno no configura el cuerpo humano. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, en el punto 3, como les decía, Verneau lo que está diciendo, asumido que todos los vivientes corpóreos están sometidos a las leyes de físico-químicas y por lo tanto a las mismas de la materia bruta, sí. Asumido también que tiene el principio de finalidad, sí. Asumido que a partir del principio de finalidad entonces tiene que tener un principio de finalización interno que es inmaterial o alma, sí. Por tanto, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que es este principio de finalización o alma? ¿Qué es lo que es esta entelequia interior? ¿Qué es lo que es este principio vital? ¿Cómo se une al cuerpo? ¿Es una sustancia completa? No. De acuerdo a toda la tradición filosófica realista, decir, no es un
no es un principio constituido como una sustancia total. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? No es una cosa acabada, sino que para existir requiere ser forma, porque se manifiesta precisamente en un viviente corpóreo. La vida no es una vida sola, sino que es vida de un viviente. Por lo tanto, no se entiende el alma no unida al cuerpo, sino que se entiende como una sola cosa. No, por eso es que no es cuerpo más alma, sino que es un cuerpo animado. Es un viviente corpóreo, es un cuerpo vivenciado, ¿no? O vitalizado, ese es el término mejor. Se fijan, no podemos separar lo que en la naturaleza está unido, va a decir Aristóteles. Entonces, por eso es que va a decir acá, el alma no es sustancia que tenga una existencia y una actividad separada del cuerpo. De hecho, tanto es así que va a decir, que esto también lo vamos a ver cuando veamos el tema del conocimiento humano, va a decir, nada hay en la mente que previamente no pase por el sentido. Incluso, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice, esto lo dice Tomás de Aquino en el siglo XIII, nihil est in mente quodam fuerit prius in sensu. Dice, o sea, nada hay en la mente que previamente no esté en el sentido, y lo que esté, asegurando con ello que la única forma de que nosotros podamos tener ideas abstractas incluso en nuestro entendimiento es a partir de que en algún momento en nuestra vida hayamos tenido la sensación de algo. Porque si hubiesen nacido sin sentidos, jamás tendrías una idea de nada. Lo que te muestra de alguna manera, en concordancia a lo que decía Aristóteles, que hay una unión de cuerpo y alma, porque la operación intelectual no se puede realizar sino es a partir incluso de los datos que te entregan los sentidos que vienen dados por el cuerpo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir detallando, sobre todo cuando veamos el tema del conocimiento. Pero por de pronto dejemos en claro estos ya 4 puntos. En primer lugar, que todos los corpóreos vivientes están sometidos a las leyes físico-químicas, sí. Que todos los corpóreos vivientes, por ser seres vivos, tienen un principio interno de finalidad que no se reduce a las leyes físico-químicas, sí. Que como tienen este principio de finalidad, como tienen estas operaciones inmanentes, vitales, que tienen una finalidad, tiene que haber un principio interno que genere estas finalidades, que genere estos fines y que mueva hacia estos fines justamente que denominamos como alma. Y punto 4, que el alma no es una sustancia sola, sino que es una sustancia que, o sea, es algo que se une con el cuerpo y por lo tanto deberíamos llamarla más bien como un coprincipio del ente vivo, ¿no? Del ente vivo. Y finalmente, por lo tanto, dice, llega a la definición, ¿no? Del punto 5. Podemos decir, por tanto, entendido todo esto, todos estos 4 puntos que hemos señalado, podemos entender un poco y podemos aproximarnos a lo que sería una definición del alma, ¿no? Y en este caso sería la actus primus corporis vitam aventis in potentia, o sea, es el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida, dice esto está en el de ánima, ¿no? Y la forma de un cuerpo organizado. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Simplemente como un principio interno que organiza el cuerpo y que le permite realizar determinadas operaciones inmanentes con una finalidad. O sea, que tiene la posibilidad de realizar este movimiento interno de carácter natural no violento, o sea, espontáneo. ¿Se fijan? Bueno, eso es un poquito lo que yo les quería contar para cerrar el tema de la vida y de alguna manera entrar a mostrar cómo es que el cuerpo humano, así como el cuerpo del animal, así como el cuerpo del vegetal, manifiestan muy bien el principio vital, precisamente porque el principio vital es la idea directriz, es la forma del cuerpo, es aquello que lo organiza, es aquello que le entrega una determinada conformación de acuerdo a los fines que tiene como ser tal o cual viviente, ¿ya? Y por eso es que les traje otro libro acá, otro libro muy bonito, ya, que se llama Fundamentos de Antropología, ahí está, Fundamentos de Antropología, ya que ya va en su 6ª edición, creo que ni siquiera está en la última, pero es de Yepes y Aranguren, ya, que es un libro bien bonito, creo que también está en digitalizado, pero bueno, si no, paciencia. Donde hay una parte en la página 65, donde habla y muestra un poquito cómo de alguna forma el cuerpo, en este caso el cuerpo humano, ¿no? Ya que nos vamos a dedicar fundamentalmente al ser humano, el cuerpo humano manifiesta a nuestro principio vital, manifiesta lo que somos, o sea, más bien nuestra vida intelectual y nuestra vida humana, ¿no?
Dice, de hecho, el tema que trata principalmente a lo largo de este capítulo es el tema de la interioridad, es el tema de la intimidad, ¿ya? Cómo el cuerpo expresa intimidad. ¿Y por qué expone esto, chicos? Porque precisamente lo propio de la vida intelectual es la vida interior. Porque cuando yo vivo intelectualmente, lo que estoy diciendo es que yo me tengo presente. Lo más propio de la vida intelectual es la conciencia de sí. Y por lo tanto la autoposesión. Y desde esta autoposesión manifestar toda una vida. Y de ahí que lo propio de los seres personales, por ejemplo, sean los actos libres, porque son actos que se manifiestan esta autoposesión, donde la razón del acto eres tú mismo, como lo vamos a ver después cuando veamos el tema de la persona. ¿Se entiende, no? Entonces, la interioridad es un rasgo muy propio justamente de los seres vivos, donde se da que cuanto más perfecto es el ente vivo, tanto más interior es su cuerpo. Y sobre todo su movimiento de vida, ¿no? Y estos movimientos vitales justamente exigen que los cuerpos sean adecuados a eso que solicita. Por eso es que el principio vital es el forma del cuerpo y no a la inversa. ¿Se fijan? ¿Se entiende hasta ahí más o menos, no? ¿Cómo van? Quizás voy muy rápido. Lo que pasa es que voy a tener que hoy día voy a tener que terminar un pelito antes, pero al final el materialismo reduce el hecho sentido, pero no considera finalidades que son inmateriales. Pero al admitir la finalidad como un hecho en el ser vivo, se debe considerar como principio necesario para comprender el ser vivo material. Eso entendía. Está perfecto, vos, Cristian. Está sólido. Está sólido. Está muy bien. Lo que pasa es que, claro, más que reducir el ser vivo a hechos científicos, porque el concepto científico hoy día está reducido, es que el materialismo reduce el ser vivo al ser vivo únicamente a lo observable. Me gusta más que el concepto científico. A lo observable y medible. Todo lo reduce a mecánica. Todo movimiento es mecánico. ¿Se fija? Entonces, ¿y por qué le digo no necesariamente científico? Porque hay temas que son de ciencia en la historia de la humanidad que no son material, como por ejemplo el tema de Dios. El tema de Dios no es un tema primeramente religioso, es un tema primeramente científico. De hecho, ha acompañado a la ciencia desde su origen. Lo primero que se preguntaron los presocráticos, por ejemplo, los que son los primeros científicos, se les llamaba los naturalistas, era cuál era el origen de toda la realidad. Digamos, ¿cuál era el principio primero de todo? ¿Cuál es la causa primera? Y esa causa primera no necesariamente terminaba siendo materia, por más que algunos sí la creían como material. ¿Se fijan? Pero ya van a ver algunos, si bien Tales de Mileto pensó que era un principio húmedo, después hubo otros, no sé, Anaxímenes que era el aire, bueno, y así van a estar Heráclito que va a creer que el cambio, bueno, van a ver otros como por ejemplo Pitágoras que va a creer que es el número. Y ya ahí salimos del ámbito de lo empírico, digamos. ¿Se fijan? Ni hablar después Platón, ni hablar después, ni sobre todo Aristóteles, ¿no? Que va a hablar de un principio primero, de una causa encausada, digamos, que va a hablar de un acto puro. O sea, de un primer motor inmóvil, ¿no? O sea, y que evidentemente no tiene materia, pues si no, no podría ser inmóvil, entre otras cosas, digamos. Podría ser puro acto. Entonces, el apeiron el apeiron en el caso de Anaximandro, ¿no? Sí, Anaxímenes decía que era el aire, Anaximandro decía que era el apeiron, ¿no? El origen. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Que es importante comprender que hay una cierta unidad entonces entre lo que es la vida del cuerpo, justamente, porque es inseparable. De hecho, cuando uno habla con los paleontólogos o que van a estudiar, qué sé yo, a los dinosaurios y uno los escucha de repente en programas, a partir de los huesos de un dinosaurio te dicen inmediatamente cuál era toda su conducta, digamos. Porque justamente como la vida es inseparable, hasta dónde vivía, de qué se alimentaba, como la vida es inseparable del cuerpo, o sea, y por lo tanto hay una unidad, el principio vital, como es organizador de la materia, de alguna manera también en la materia se ve lo que es el principio vital. Por eso es que el cuerpo es reflejo de nuestra alma, digamos. Por eso es que el cuerpo es reflejo del alma en tanto que vida intelectual, no en tanto que necesariamente Juanita, Pedrito o Florencia. ¿Verdad? ¿Se fijan? O sea, es en tanto que el cuerpo manifiesta justamente la intelectualidad, la vida intelectual, en el caso de los seres humanos.
Y eso es lo que va a tratar el autor, por eso es que va a tratar el tema de la interioridad, ¿no? De hecho, va a decir lo siguiente. Va a decir lo siguiente, miren, somos nuestro cuerpo y al mismo tiempo lo poseemos. Podemos usarlo como instrumento porque tenemos un dentro, una conciencia desde la que gobernarlo. El cuerpo no se identifica con la intimidad de la persona, por supuesto que no se identifica con la intimidad de la persona, pero a la vez no es un añadido que se pone al alma. Yo también soy mi cuerpo, claro, ese es el punto. O sea, el cuerpo de alguna forma es mío, ¿cierto? Pero yo soy él. O sea, hay como una cierta pseudo posesión, pero no lo poseo al modo como poseo cualquier cosa, porque no es algo ajeno a mí, sino que soy yo mismo. ¿Se comprende? Pero al mismo tiempo no forma parte de mi interioridad porque la manifieste. De ahí que, entre otras cosas, por ejemplo, yo me vista y existe, entre otras cosas, el pudor. Pero bueno, ya lo voy a expresar ahora a continuación. Entonces, yo destaqué aquí algunas cositas que me parecían interesantes. Y es que dice el autor en la página 66, dice lo siguiente: el cuerpo es la condición de posibilidad de la manifestación humana. Claro, los seres humanos somos seres corpóreos y manifestamos nuestra vida a partir de nuestra vida práctica material, digamos. O sea, nosotros de hecho somos seres eminentemente prácticos, donde el primer conocimiento que tenemos sobre cualquier ser humano es a partir justamente de la experiencia sensible que tenemos con él. Entonces, la persona expresa y manifiesta su intimidad precisamente a través del cuerpo. Y por eso es que va manifestando el autor distintas maneras en las que esta interioridad se expresa, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, ¿dónde uno puede ver la interioridad? Si yo le tuviera que decir a ustedes, por ejemplo, si les tuviera que preguntar a ustedes, chicos, ¿qué partes del cuerpo humano manifiestan sobre todo lo que ocurre interiormente en el sujeto? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué parte del cuerpo, incluso usted me podría decir, que manifiesta sobre todo lo que ocurre interiormente en la persona, en Margarita, por ejemplo? ¿En el corazón? No, pero piénsele que lo están mirando. Están mirando a Margarita y quieren saber qué ocurre en su interior. En su interior me refiero a ¿Los ojos? Claro, o sea, su cara, ¿no? Sus ojos, su cara. O sea, no solamente los ojos, sino que el rostro, ¿no? Por eso es que es lo primero que señala aquí el autor. Dice, por ejemplo, esto se ve sobre todo en el rostro, que es singular abreviatura de la realidad personal en su integridad. Esto está muy bien. ¿De dónde salió? Ah, bueno, esta cita la sacó el autor de Julián Marías en un libro que se llama Antropología Metafísica. Es un autor que yo recomiendo mucho. Julián Marías es un gran, gran filósofo. ¿Ya? Miren lo que dice, es una frase muy bonita. Dice, el rostro es una singular abreviatura de la realidad personal en su integridad. Es como que de alguna manera es una pequeña luz de lo que realmente ilumina en el interior del sujeto. Es casi como una pista abreviada de quién es Juan, íntegramente considerado. Está muy lindo esto, ¿eh? Está muy lindo. Dice, el rostro presenta externamente a la persona. El hombre, sin embargo, no se limita a tener cara, sino que tiene rostro. Esto es muy bueno, ¿eh? El hombre no tiene cara, tiene rostro. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso el autor? Porque uno puede ver animales que tienen cara, pero no tienen rostro. De hecho, ningún animal tiene rostro, en sentido estricto. Que el rostro vendría a ser algo como propio de la intimidad de uno. Justamente, por lo tanto, está manifestando lo singularísimo en usted. Claro. Usted, de alguna forma, usted sonríe, usted justamente está manifestando eso, como dice que está esa unicidad del sujeto. Por eso es que expresamos nuestras emociones, hasta nuestros conceptos, nuestros pareceres, incluso de manera no verbal. Lo podemos expresar con gestos, lo podemos expresar con gestos faciales, lo podemos expresar con movimientos, lo podemos expresar con señales, lo podemos expresar de muchas maneras y también de forma hablada. ¿Se fijan? Pero el rostro en eso es como que de alguna manera cuesta que mienta. ¿Me entienden o no? Es genial, pero en el fondo cuando ocurre algo de repente hay que mirar rápido a la cara de las personas y ahí tú sabes perfectamente, o no perfectamente, pero te puedes hacer rápidamente una idea de qué es lo que está ocurriéndole internamente, aun cuando no lo diga.
Dice más adelante, la expresión de la intimidad se realiza también un conjunto de acciones expresivas. O sea, punto 2, en primer lugar vemos el rostro. En segundo lugar, un conjunto de acciones expresivas. A través de ellas el hombre habla el lenguaje de gestos. O sea, en primer lugar tenemos el rostro. En segundo lugar tenemos gestos, expresiones, por ejemplo, que ya no solamente se dan con el rostro, sino también, por ejemplo, con las manos. Las manos también expresan justamente, y los gestos en general, una vida, lo que ocurre interiormente en la vida del sujeto. ¿Lo ven? Una tercera forma, ¿ya? O sea, tenemos el rostro, luego tenemos los gestos múltiples que podemos hacer. En tercer lugar, tenemos para mostrar la interioridad vital y la vida propiamente humana, para que ustedes se den cuenta lo que es el cuerpo humano, la manifestación en el habla, a través del habla. Los seres humanos hablan, no emiten ruidos, hablan. Los sonidos que emitimos son sonidos que tienen contenido intelectual. Por eso es que cuando uno emite sonidos que no tienen contenido intelectual, que son meros ruidos, probablemente van a ser unas, no sé, unas maleducaciones, unas groserías o lo que fuera, digamos. ¿Se entiende, no? Dice, es un acto mediante el cual exteriorizo la intimidad a través del habla, ¿no? Y lo que pienso se hace público. Es muy bonito esto, ¿no? ¿Se fijan, no? Por un lado está el rostro. Luego están todos los gestos que hago, tanto con el rostro como con las manos, con el cuerpo. En tercer lugar, el habla. ¿Bien? Si ustedes analizan el cuerpo humano y lo seguimos analizando, van a encontrar, por ejemplo, la mano. Van a encontrar que la mano no sirve específicamente para nada, sino que es un instrumento de instrumentos. De alguna manera, va a decir unos filósofos contemporáneos, y Aristóteles creo que también lo mencionaba esto, que la mano es una expresión gráfica de lo que es la razón humana. ¿Se fijan? Desde su capacidad creativa como resolutiva. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la posición del ser humano. Está erguido, está de pie, ¿no? La mirada no está volcada hacia la tierra como ocurre en todos los demás animales, incluso las aves, ¿no? Sino que la mirada está puesta en un otro. Porque la vida humana no está ordenada solamente a la supervivencia individual y de la especie, sino que a la vida buena, y eso pasa en una vida en comunidad. Por eso la vista y el conocimiento y toda la vida intelectual, que principalmente se da a través del sentido más perfecto que tenemos, que es la vista, es la captación de otro yo. ¿Se fijan? ¿Y esto por qué ocurre? Porque el cuerpo humano es un cuerpo desadaptado o inadaptado, más que desadaptado, inadaptado. A diferencia de todos los cuerpos de los animales que se adecuan perfectamente y van evolucionando para tener una adecuación cada vez mayor a su ambiente y así poder lograr con aún mayor perfección y plenitud los fines de supervivencia individual y supervivencia de la especie, en el caso del ser humano no tiene el cuerpo especializado a eso. De hecho, necesita mucha ayuda desde los primeros años, que necesitamos una brutal ayuda para poder incluso existir. Hasta entrada de edad necesitamos ayuda. Hasta entrada de edad necesitamos la ayuda de los padres. Algunos casi toda la vida. Y nos necesitamos quedar en eso. Y algunos, incluso después, cuando ya somos mayores, necesitamos nosotros cuidar de nuestros padres. O sea, dicho en otros términos, no es que necesitamos, no es que estamos completamente adaptados a la vida sensible, sino que necesitamos justamente, una vida en comunidad que va más allá, trasciende la supervivencia individual y de lo específico, y de la especie, digo. Por lo tanto, el cuerpo humano es un cuerpo que manifiesta justamente esta interioridad, esta vuelta del ser humano sobre sí mismo, esta vida consciente, en la cual no tiene brazos que le sirven para una determinada tarea, o piernas que le sirven para una determinada tarea. Por eso es que tiene piernas, no tiene patas, tiene manos, no tiene patas, tiene rostro, no solo cara. Tiene los sentidos suficientemente desarrollados para poder formar una palabra y vivir desde la palabra fecunda que ha formado en su interior. Vivir por concepto, como decían los griegos, vivir desde el logos. No a partir de las primeras estímulos que se le generan
que le generan una determinada tal o cual atracción a un determinado bien. No vive de estímulos para tener una respuesta específica, no es así. Obviamente somos estimulados y podemos tener reacciones, pero esas reacciones están ordenadas a ser gobernadas por nuestras facultades superiores. Y por eso es que, por ejemplo, podemos buscar fines a mediano y largo plazo. Que por más que hoy día esté muy cansado y quiera descansar, yo pueda estar en clases, escuchando la clase o dictándola, como en el caso mío, ¿no? Porque entiendo que hay un bien superior, que por más que esté cansado voy a poner atención, que por más que esté, no sé, con hambre voy a tener que hacer la dieta porque si no voy a tener mi problema coronario, más grave del que ya lo tengo. O voy a tener que hacer dieta porque el doctor me dijo que si no la hacía voy a tener problemas, qué sé yo, de otro tipo en las rodillas porque tengo que adelgazar porque si no se me van a destruir las rodillas ya que me quitaron los meniscos. No tengo idea, ¿se fijan? ¿Y por qué eres capaz de hacer eso? ¿Por qué mi perro no es capaz de hacer eso? ¿Por qué mi perro no es capaz de hacer dieta? Precisamente porque es una vida que no está ordenada a otra cosa sino a vivir conforme al instinto, y eso no es más que un juicio natural que es consecuencia de un estímulo determinado. Y ese juicio natural es correspondiente a su especie y siempre va a ser de la misma forma. En los seres humanos cada juicio es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Y ahí incluso se expresa y se manifiesta con toda claridad por qué los cuerpos son así, los cuerpos humanos son así, los cuerpos de los seres humanos son así. Manifiestan justamente esta interioridad, expresada en el rostro, expresada en los gestos, expresada en el habla, expresada en los sonidos que emitimos, en las señales, en la forma de pararnos y vivir erguidos, en la forma, en la mirada donde está puesta. ¿Se entiende, no? ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos, o no? Díganme que sí. Díganme, sí, más o menos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Se puede ver. Sí, profe, está entendiendo. De poco, pero está Buenísimo. entendiendo. Bueno, vaya andando un poco, vaya andando un poco. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que termina diciendo acá el autor? Dice, la intimidad no es algo raro como un ángel que habita en nosotros, sino que es el hombre mismo quien necesita vivir lo íntimo. Esto es muy bonito lo que está diciendo. ¿Eh? La tendencia espontánea a proteger la intimidad de miradas extrañas envuelve también al cuerpo. Claro, yo no a todo el mundo le manifiesto mi interioridad, yo no a todo el mundo le cuento lo que me pasa interiormente. De la misma forma que yo no a todo el mundo le muestro mi cuerpo. ¿Se comprende, no? Y de ahí viene el pudor, por ejemplo, que es natural al hombre. Entonces, por eso el hombre, dice el autor, por eso el hombre se viste. No hay animal que se vista, solo el hombre se viste. Porque el hombre tiene a sí mismo. Y hay dimensiones que reconoce como propias y no públicas, sino que privadas, íntimas. El hombre se viste para proteger, esto está muy bien dicho, ¿eh? El hombre se viste para proteger su indigencia corporal del medio exterior. Entre otras cosas nos vestimos porque como nuestro cuerpo no está adaptado, necesitamos protegerlo. Porque nuestro cuerpo es indigente ante la exterioridad, ante el ambiente, ¿no? Entonces por eso necesitamos protegernos. En cambio, todos los demás animales se adaptan. Nosotros no, somos un inadaptado. De hecho, es curiosísimo, pero cuanto más en lugares más fríos está el ser humano, más lampiños son. Rarísimo, ¿no? Y en general en Centroamérica, por ejemplo, o en centro de Europa, son más peludos los seres humanos. En los lugares más alejados y lugares más fríos, menos cálidos, son más lampiños. Es rarísimo. Justamente a la inversa de lo que uno podría pensar que se da en el mundo animal. Es que, claro, es que el ser humano no tiene un cuerpo que se adapta al entorno, es que adapta el entorno a él. Por eso es que en vez de nosotros generar una especie de extremidades que nos adaptaran a los árboles, lo que hicimos fue, con nuestras manos, armar instrumentos, cortar el árbol y construir una casa. Y adaptamos el entorno a nosotros, a lo que nosotros entendemos como buena vida. Y manejamos la naturaleza a nuestro antojo. Y no nos adaptamos de acuerdo al antojo circunstancial de la naturaleza. ¿Se entiende? El hombre se viste para proteger su indigencia corporal del medio exterior, pero también lo hace
porque su cuerpo forma parte de su intimidad. Claro, tu cuerpo eres tú también, y por eso es que yo le decía que hay partes que tú entiendes que son propiamente tuyas, que no a todo el mundo han de ser conocidas. Y no está disponible para cualquiera en todas esas partes. El vestido protege la intimidad del anonimato, por supuesto. El vestido contribuye a identificar el quién. Esto es muy interesante, porque ya no solamente no dejo que miren mi interior, mi privacidad corporal, por ejemplo, sino que también quiero expresar quién soy a través del vestido. Yo me cubro, pero me cubro de una determinada manera. Por eso es que el vestido también me identifica como persona. Yo quiero mostrar quién soy a través del vestido. Por eso es que uno se viste, no solamente, no eres vestido, te vistes, digamos. Eres tú. La personalidad se refleja a menudo en el modo de vestir, constituyendo lo que podemos llamar estilo, como dice aquí el autor. Está muy bien esto, ¿eh? El vestido sirve para mantener el cuerpo dentro de la intimidad. Esto lo dice, de hecho, Choza, que también escribió muy bien un libro que se llama La supresión del pudor. ¿Ya? Está muy bien este libro, ¿eh? Si lo pueden encontrar, léalo porque realmente es muy bueno. La supresión del dolor, signo de nuestro tiempo y otros ensayos. ¿Ya? Ya, y voy a ir terminando con esto porque tengo que hacer otra cosa, porque además estoy con un problema de salud, ¿ya? Ya me estoy llegando al límite de la pila, ¿no? La variación de las modas y los aspectos del vestido según las épocas y los pueblos son variaciones en la intensidad y en la manera en que se vive el sentido del pudor. Esto es bien interesante, ¿eh? Las modas, aquí vamos a tapar, las modas sobre todo tienen que ver con la forma en que se relaciona el ser humano con su intimidad y con la forma en que se relaciona con respecto al pudor. Cómo de alguna manera la relación que tiene el ser humano con su cuerpo también está expresando su modo de enfrentar el mundo y la realidad, e incluso la forma en que se trata a sí mismo. Por eso es que hay que tener ojo que de alguna manera a veces las modas manifiestan en cierta manera, manifiestan en cierto modo lo que está ocurriendo en términos amplios con el corazón humano en ese periodo, en esos momentos de la historia. No es menor. Por eso en general las modas van muy de la mano con los pensamientos que más, podríamos decir, que más pululan, dijéramos, por la sociedad, ¿no? Entonces a mí, ¿qué es lo que me interesaba, chiquillos, el día de hoy? Que ustedes captaran que el cuerpo humano, después de haber visto la vida como un principio vital, este principio vital que forma del cuerpo, que lo organiza para tener un determinado tipo de vida, en los seres humanos tenemos una vida intelectual que vamos a tratar en la unidad 2. Pero esta vida intelectual, ya lo hemos visto, que esta vida humana es una vida interior, es una vida que está volcada sobre sí, ¿no? Es una vida que se tiene a sí misma, es consciente de sí. Por eso es que ustedes pueden elaborar un yo, ¿no? Y ustedes se poseen a ustedes mismos. Y que lo podemos ver distinguido en los demás seres vivos por cuanto los demás seres vivos se adaptan al entorno y por eso es que tienen comportamientos similares. Esta es la razón por la cual, que creo que se lo dije la semana pasada, en los seres humanos hay biografías, mientras que en los animales hay documentales, ¿no? Y porque el comportamiento animal es genérico, en cambio en el ser humano es específico, ¿no? De cada ser humano. Por eso se hacen biografías. Por lo tanto, el cuerpo humano lo que hace es reflejar justamente esta individualidad, este pudor, esta interioridad de la cual deviene justamente el pudor, ¿no? Y esta interioridad reflejada, que expone y que manifiesta intelectualidad. Y de ahí entonces podemos entender que el cuerpo humano no es un cuerpo que se adapta al entorno, sino que adapta el entorno a él. Y hace que justamente en vez de adaptarse, él se tenga que vestir. Y al mismo tiempo, en vez de adaptarse al entorno, tenga que construir una casa. Y al mismo tiempo tenga que generar un sistema de calefacción y tenga que hacer todo lo necesario para no solamente sobrevivir y sobrevivir la especie, que tiene las mismas finalidades que los animales, sino que también tener una buena vida. ¿Y por qué puede aspirar a esta finalidad que no la tienen los demás seres inferiores como los animales y los vegetales? Porque tiene conciencia de sí, puede ver en su interior a sí mismo y viéndose a sí mismo cómo desea estar. ¿Se fijan? Entonces, justamente por eso es que también se hace comprensible que el cuerpo humano sea como es, sea un cuerpo inadaptado, sea un cuerpo justamente que expresa esa
interioridad, esa vida desde sí mismo, y no esa vida según movimientos que surgen desde estímulos únicamente exteriores. Y ahí vimos entonces que tiene el rostro, no solamente tiene cara, tiene los gestos que pueden ser faciales, también corporales, ¿no? Tiene el habla, ¿se fijan? Tiene el cuerpo erguido, tiene la mano como expresión de la razón, como instrumento de instrumentos, ¿no? Esta especie como de capacidad infinita de armar instrumentos, digamos, que te permitan manejar y por lo tanto dominar la naturaleza, ¿se fijan? O manipular al menos la naturaleza. ¿Se fijan? Entonces, esto es un poquito lo que yo les quería transmitir el día de hoy para mostrar de alguna forma cómo, por un lado, tenemos el alma como principio vital, ya hay principio final que también, o idea directriz finalizadora, ¿no? Que te pretende, que en ti te genera estos fines a los cuales tú pretendes alcanzar en tu vida. Y por otro lado está el cuerpo, que no se comprende sino a partir de este principio de vida, que es el que lo configura para tener justamente nuestra vida de tipo intelectual, ¿ya? Y por lo tanto, podemos entender que hay una unidad, que es lo que vamos a ver hacia la sesión 5, o sea, en 3 sesiones más, una unidad muy particular, que esa fue después la discusión que se empezó a generar en la historia de la filosofía. Es decir, entendiendo que el alma es un principio inmaterial y entendiendo que el cuerpo es un principio material y a la vez que el cuerpo manifiesta de alguna manera lo que el alma es, bueno, ¿qué tipo de unión hay entre ellas? Entonces, ¿cómo se relaciona este principio material con este principio inmaterial? ¿Qué tipo de relación hay? Eso es justamente lo que vamos a ver en la sesión 5 cuando tengamos que ver lo que es, o la 4, perdón, creo que 4 o 5, bueno, cuando veamos lo que es la relación del cuerpo con el alma. Entonces, habiendo visto estas dos cosas, lo que es el principio vital y la relación con lo corpóreo, ¿no? Y lo que es el cuerpo, y cómo el cuerpo manifiesta los distintos tipos de vida, es que entonces ahora nos vamos a meter ya en la siguiente sesión directamente en lo que es el alma intelectual humana, ¿no? Y un poco también cuáles son las distintas teorías que se dan al respecto. Bien. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? El libro, es el libro de Ricardo Yepes y Javier Aranguren, que se llama Fundamentos de Antropología. Ya, se lo recomiendo un montón, Fundamentos de Antropología. No me acuerdo si es que está, creo que no, si es que está en la base de datos. Creo que no está en la base de datos. O sea, en los apuntes, perdón. Pero ahí yo voy a pedir si hay varios libros que necesito que me digitalicen, así que ya tengo ahí una cachada de libros que me van a tener que ir a digitalizar en biblioteca, así que va a ir creciendo esa biblioteca de apuntes digitales. Así que eso pues, cuéntenme, alguna duda, consulta, perdonen chicos que me siento más o menos mal, entonces estuve hace poquito nomás en la clínica, entonces estoy un poquito agotado y de hecho estoy haciendo un esfuerzo bastante grande. El ayudante, el profesor ayudante, Cristian Hurtado, que está conectado, sabe muy bien que estamos a media máquina, ¿ya? Pero bueno, espero que le haya gustado la sesión. No sé si le quedó alguna duda. ¿Todo bien? ¿Mm? Todo bien, profe, hay harto que estudiar nomás. Ya, buenísimo. Buenísimo. Ahí les dejé un documento que está ahí en la misma sesión, si ustedes lo pueden ver, un documento que está bien bonito, ¿ah? Que es ¿cómo se llama el documento que dice sobre el gen? ¿Lo ven por ahí o no? ¿Lo ven por ahí? Dice, si ustedes se van a ir a la semana 2, ya, dice, del gen a la genialidad, dice. Y eso es un texto de Pablo López, donde trata justamente sobre las preguntas del cuerpo, ¿ya? La dignidad de todo cuerpo humano, dice. Y trata un poquito de qué consiste todo esto del cuerpo humano. ¿Se fija? Y la dignidad del cuerpo, la interioridad del cuerpo. Está bien interesante porque además hace unas comparaciones permanentes con los animales. ¿Se fijan? Con los animales.
Está muy lindo el texto y la verdad es que el texto tampoco es largo, es cortito. A ver cuántas páginas tiene. Tiene 16 páginas, ¿ya? O sea, y es de fácil lectura, así que lo pueden leer rápido y la verdad es que no les va a traer mayor problema, ¿ya? Se lo recomiendo un montón porque esto les va a dar también más luces respecto a lo que acabamos de leer. Yo ahora, ustedes saben, pues en clase yo generalmente les traigo algún libro para poder leer, comentarles y así a lo largo de las sesiones también ustedes tengan hartos autores que les permita también profundizar sobre la materia. Ya esa es la idea, por lo menos yo cuando le hago clase. ¿Ya? Ya pues, chiquillos. Un gusto, ¿ah? Si no hay dudas, lo dejamos entonces hasta acá. Bueno, por último, no fue hasta tan temprano. Bueno, tienen 12 minutitos ya. Gracias, Ya profe. pues, chicos, Hasta que cuídense mucho. Que mejores. estén muy, pero muy bien. Un Mejore. agrado, como siempre, tenerlo en clase. ¿Ah? Que se mejore. ¿Perdón? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Que Chao. estén muy bien. Aprovecho de despedirme de todos. Ana, Belén, Claudia, Cristian, Jonathan, Oscar, Pablo, Sebastián y Tomás. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, descanse. Buenas noches.